programa de cómo adquirir sabiduría. Soy su humilde servidora, la pastora Rosa Morel de Zapata, al lado de mis hijos. El maestro de la palabra, Ezequiel Morel Zapata. Profeta de Dios, y Morel Zapata. Y el nuevo predicador de la palabra de Dios, Josías Morel Zapata. Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a orar para el inicio de este hermoso programa. Y pido disculpas que no voy a estar en los otros dos, pero mis hijos lo llevan a cabo porque voy a hacer una diligencia. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este momento que nos permite reunirnos en familia para hacer este programa. Gracias, Señor, por las cosas buenas que nos pasan y por las malas también, pues de las malas aprendemos y de las buenas nos quedan gratos recuerdos. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú guiando a mis hijos que van a dirigir este hermoso programa y que todos aquellos que se unan sean bendecidos por ti. Y que aquellos que quieran aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador, lo hagan. Porque sin Cristo no podemos llegarte a ti. Por eso Cristo murió por nosotros, su sacrificio para darnos vida eterna y todo. Te pido, Señor, que bendiga la vida de mis hermanos y hermanas en la fe, y bendiga la vida de mis hijos, de mi esposo y la mía. Y que seas tú hablando a través de este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos con la lectura de Proverbios capítulo 12. Amén. Amén. Amén, amados hermanos. Y wow, yo voy a estar leyendo los primeros 10 versículos. Pues ahora Sinai va a leer los próximos 10. Y como el capítulo tiene 27, Josías leerá 28, Josías leerá los próximos 8. ¿Listo? Y leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Quien ama la instrucción le encanta la sabiduría. Podemos ver que la palabra del Señor nos enseña a cada uno de nosotros a tener sabiduría e inteligencia. Y si nosotros amamos la sabiduría, seremos bendecidos. El bueno alcanzará el favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Dios es el que condenará al hombre de malos pensamientos, porque las personas que tienen malos pensamientos son condenados por Dios. Y luego nos dice: el hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. Si un hombre por medio de la maldad es que genera lo que se le conoce como su trono, no será afirmado, porque fue conseguido por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. Sinai, tú que podéis pensar del versículo 4, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Porque detrás de un gran hombre hay una gran mujer que lo lideriza. Y si el hombre se deja liderizar por la mujer, entonces vemos cómo es la corona de su marido, porque es la mujer virtuosa. Es como una corona, ¿no? Algo precioso, valioso y que adorna la cabeza. Y también de honra, porque una corona significa honra. Por eso es que la mujer virtuosa es como corona para su marido. Más la mala como carcoma. Pero la mujer mala es como carcoma, algo que roe, que destruye. Exacto. Así es, amados hermanos. Y luego nos dice en el versículo 5: los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Engaño, hermanos, engaño, porque te engañan, son traición. Tú confías en ellos y por la culpa de personas interesadas dejas a personas interesantes. Pero como dice la Biblia, tenemos que servir a la voluntad de Dios sin importar lo que pase. Y también había una canción antigua que decía que no voy a llorar, no voy a decir que no merezco esto. A lo que yo, pensando bíblicamente, diría: porque los planes de Dios son perfectos. Punto final. Luego nos dice: las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Si tu boca es recta, serás liberado de la condenación. Porque el Señor libra a los justos, a los rectos, a aquellos que hacen la voluntad de Dios, no a aquellos que no se concentran en hacer lo malo, sino que se concentran en hacer lo bueno. Y luego nos dice: Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanece firme. ¿Por qué dice eso, Sinaí?
Que Dios trastorna a los impíos porque Dios no está con los impíos. Literalmente Dios no puede prosperar a alguien que está en su contra. Que sí puede, pero no lo va a hacer porque entonces le estaría dando como favores a alguien que no se lo merece. Por eso Dios trastorna la casa de los impíos. Amén. Y luego nos dice, según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. El justo cuida la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Las personas cuidan el alma de su criatura, de aquella cosa que Dios le dio, que Él quiere cuidar, esforzarse por tenerla a salvo. Y bueno, amados hermanos, esos son mis 10 versículos. Se despide el maestro de la palabra y participante del programa de Niños y Jóvenes con Cristo, Ezequiel Manuel Zapata, deseándoles una feliz semana y un próspero mañana. Dios los bendiga. Amén. Y continuamos desde el versículo 11. Y dice así. Dice así, y el que ama, el versículo 11, perdón. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falta de entendimiento. La persona que labra su tierra se saciará de pan, o sea, estará con pan, con alimento, pero el que sigue a los vagabundos es falta de entendimiento. El que sigue a los vagabundos, a las personas que no tienen nada que hacer, es falta de entendimiento. ¿Por qué? Porque va a terminar como ellos. Codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. El impío codicia la red de los malvados, codicia las cosas malas que hacen los malvados, valga la redundancia. Pero debería estar más bien poniendo su mirada en la raíz de los justos, porque la raíz de los justos dará fruto. En vez de codiciar algo que no le pertenece y que de por sí es malo, debería más bien tomar ejemplo del justo, porque todo lo que hace una persona con justicia, eso dará fruto. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. El impío se enreda en la prevaricación de sus labios, se enreda en las cosas malas que dice, en las cosas que no vienen al caso, en su prevaricación. Mas el justo saldrá de la tribulación, pero el justo sale de la tribulación porque está con Dios, Dios lo cuida, Dios lo protege, y es porque hace justicia también. El hombre será saciado del bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca. O sea, una persona que habla cosas buenas, benignas y de bendición, esta persona será saciado de estas cosas buenas, benignas y de bendición. O sea, será saciado del bien del fruto de su boca. Entonces, le será pagado según la obra de sus manos. Y no solo eso, sino que también se le será pagado según la obra de sus manos. O sea, todo lo que hace con la ayuda de Dios y con justicia, y porque lo dice, ¿no? Y lo declara con su boca, de estas cosas será pagado, o sea, esto es su remuneración. El camino del necio es derecho, en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. El camino del necio es derecho en su opinión. El necio piensa que está haciendo las cosas bien, que no hay peligro, que no hay problema y que no tiene por qué desviarse de su camino. Mas el que obedece al consejo es sabio. Pero el que obedece al consejo es una persona sabia, no es una persona necia. ¿Por qué? Porque bien podría estar en un camino correcto, pero de mala manera. Entonces eso hace que se haga necio. Por eso el que obedece el consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El necio al punto da a conocer su ira, explota. ¿Por qué? Porque no tiene freno, no tiene moral, por así decirlo. Si se enoja, se enojó. Y lo quiero contar, lo va a contar a todos, no importa qué. Por eso el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Pero el que no hace caso de la injuria, de la injusticia, de lo que
le están diciendo lo que le están molestando, entonces esta persona es prudente. Sigo, dice: el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaña. El que habla verdad declara justicia, declara las cosas buenas de la justicia y no hay maldad en él. Mas el testigo mentiroso engaño. Pero la persona que es un testigo mentiroso, que no estuvo en el pleito, lo que está haciendo es engañando a los demás. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hay hombres que hablan, que dicen que sí, muchas personas se llevan de que que las palabras se las lleva el viento, pero no es cierto. Con las palabras Dios creó la tierra. Por su palabra fue hecho todo lo que se ve hoy de lo que no se veía. Así que si tú dices una palabra de maldición para tus hijos, o si estás enojado y les reclamas algo de mala manera, se va a quedar ahí. ¿Por qué? Porque son como golpes de espada. Van a dejar un moretón, y si no, van a dejar una herida abierta, con muchos problemas desarrollados alrededor de ella. Entonces, debemos cuidar nuestras palabras, porque dice: la lengua de los sabios es medicina. Mas la lengua de los sabios es medicina. Si nosotros sabemos tratamos de ser sabios, entonces nosotros hablaremos medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. La persona que habla la verdad permanecerá para siempre en su dicho, porque es la verdad. Pero la lengua mentirosa cambia. ¿Por qué? Porque una mentira tiene patas cortas. Amén. Ahora mi hermano Josías, del 21 al 28 del capítulo 12. Amén. Leemos la palabra bajo la dirección del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice así: ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. No hay que ser impío, no hay que ser mundano, hay que ser cristiano y justo para poder estar en las sendas del bien, para poder estar en los caminos rectos y no en los mundanos, en los justos y no en los impíos. El justo tendrá un camino bueno, el malo tendrá un camino malo. Amén. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Lucifer les mintió a todos los ángeles del cielo. Bueno, a todos no, a la mayoría, diciendo que podían superar a Dios. Pero no pueden superar a quien nos creó. Es como cuando uno de pequeño pensaba que en algún momento de la vida uno podría llegar a superar a nuestra propia madre, y siempre nos caían a chancletazos cuando eso pasaba. O sea, Lucifer está en esa etapa de su vida de pequeño, ok. Solamente que él quería ser Dios, es muy diferente. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica necedad. El hombre cuerdo no anda difamando sabiduría, no anda diciendo lo sabio, lo más inteligente, no anda presumiendo que es un erudito. Mas el necio se da de que sabe mucho, pero no sabe nada. El 25. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. ¿Por qué el camino de los impíos a su prójimo le hace errar? Porque las personas tranquilas, normales, simples, no saben la diferencia entre el bien y el mal.
Entonces el camino del impío a ese tipo de personas les hace pecar. Porque no saben, se dejan llevar por cualquier cosa. El indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. Cada Biblia, cada libro, cada quien describe la palabra vago de una forma diferente. Hay Biblias que dicen, pero el perezoso ni aún asará lo que ha cazado. El indolente, dice esta Biblia, ni aún asará lo que ha cazado. Otras dicen necio, otras dicen el flojo, otras dicen el vago, otras dicen el hijo de maldad y así. Pero lo que quiere decir esta parte es que el manganzón que tienes en la casa no va a hacer nada por ayudarte a ti ni a tu familia, así que es mejor echarlo. Porque el indolente ni aún asará lo que ha cazado, al menos que tú le enseñes a dejar de ser un indolente. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. En los caminos de la justicia está la vida, y en los caminos de esos caminos no hay muerte. La justicia es algo que muchas personas intentan interpretar de la mejor manera, pero no lo logran. ¿Por qué? ¿Por qué no lo logran? Porque la justicia es hacer lo justo. Tú agrediste a alguien más, serás agredido. Tú le mentiste a alguien, te mentirán. Todo lo que tú vayas a hacer y todo lo que hagas tendrán sus consecuencias. Pero hay una comiquita de Batman donde el personaje da la justicia de una manera rompiéndole los huesos a los villanos, haciendo que no puedan cometer crímenes más adelante. O sea, puede respirar, pero no más eso. Se recuperan ahí entre unas 2 o 3 semanas. Nunca logra darle su paliza al guasón, pero los demás sí, por alguna razón. Entonces, intentan incrementar cómo debería ser la justicia con los malos, pero de varios malos han salido varios buenos, varios héroes, científicos. Todo el mundo pensaba que Tesla era un brujo porque caían truenos en su casa, entonces todo el mundo decía que era malo, pero era un genio. Así que hay malos que terminan siendo buenos a la final. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Se despide el amado predicador de la palabra de Dios, José Yasmin Zapata, habiendo leído estos últimos versículos. Amén. Amén. Y bueno, mis amados hermanos, eso ha sido todo por el día de hoy. Estaremos viéndonos mañana, si Dios quiere, en un próximo capítulo de Proverbios para estudiar la palabra de Dios en familia. Amén. Y no se olviden de ver el programa de Niños y Jóvenes con Cristo. Amén.